Buenos días, soy Omar Ahomed, juez penal de la Corte de Lima, y hoy día vamos a hablar sobre una de las instituciones relativamente nuevas en nuestro ordenamiento procesal penal, como es el proceso de colaboración eficaz. Su mismo nombre alude a una ayuda y eficaz a un resultado óptimo. ¿Pero en qué consiste esta institución? Para que lo entiendan, voy a ponerles un ejemplo. A fines de los 80 y casi inicio de los 90, el FBI estaba buscando investigar al jefe de un clan familiar, de una mafia en Nueva York, muy conocida como era la familia Gambini. El jefe era John Gotti. Esa familia Gambini había funcionado durante más de 70 años. El jefe de la mafia se dice que tenía tantas conexiones dentro del sistema judicial, policial y gubernamental que era impune en todos sus actos. Inclusive, para algunas personas, el jefe de la familia Gambino fue la persona inspirada, el personaje que se inspiró Mario Puzo para crear al famoso Don Vito Corleone en la novela El Padrino. En los 90 el FBI no tenía pruebas claras contra el jefe de la mafia de los Gambini, John Gotti, y seguía manejando todo lo que se sabía en términos informales de negocio de drogas, sindicatos, corrupción gubernamental, etc. Pero el tema era cómo probarlo. John Gotti tenía una organización muy perfecta que sabía lavar todo el dinero de origen delictivo. Es entonces, el FBI comenzó a centrar una investigación contra su lugarteniente, que era conocido como el famoso Toro Gravano, una persona que aparentemente era leal, pero como le digo, era un mando medio dentro de la organización, el lugarteniente de John Gotti. Lo atraparon a Toro Gravano encontrándole varios delitos relacionados con robos, negocio de loterías no autorizadas, y eso motivó y también comercio de drogas, lo cual motivó de que esta persona se iniciara un caso contra la fiscalía iniciara un caso contra el Toro Gravano. Esta persona, al verse cercada legalmente, ofreció su colaboración a la Fiscalía Federal para brindar información de cómo era la organización delictiva por dentro de la mafia Gambini. Así que fue el testigo estelar de la Fiscalía. Fue presentado como testigo, brindó colaboración y fue una colaboración de un personaje de adentro de la organización delictiva y ayudó a brindar la información que permitió establecer cómo eran los mandos jerárquicos en la organización delictiva, cómo se blanqueaba el dinero y testigos sobre algunas decisiones que había tomado John Gotti con respecto a ejecutar a sus rivales. Posteriormente, gracias a esa información que fue corroborada por el FBI, el jefe de la mafia Gambini fue declarado culpable y fue condenado a cadena perpetua. Y el Toro Gravano, su lugarteniente, gracias a esa información que brindó, pasó al sistema de protección de testigos. ¿Qué relación tiene esto con una institución que estamos estudiando ahora, que es la colaboración eficaz? Lo que pasó con el Toro Gravano fue colaboración eficaz, es decir, una situación en la cual un acusado brindó una información verificada por la policía en coordinación con la fiscalía y esa información fue útil para desbaratar toda la organización delictiva y capturar y mostrar pruebas de responsabilidad contra el cabecilla. Muy bien, en nuestro país el índice de criminalidad avanza. Por ejemplo, escuchamos de que están viniendo o están importándose organizaciones delictivas internacionales como los Maras Salvatruchas o también organizaciones vinculadas a las drogas como son los carteles mexicanos y colombianos que están estableciendo filiales en nuestro país. Esta criminalidad es muy peculiar porque no es un típico delito de un hurto o de un robo que lo comete a veces un grupo de personas, de 2 o 3 personas, sino estamos hablando de toda una organización con ramificaciones internacionales y en las cuales están asesorados por abogados, personal policial, policías en retiro o investigadores que tratan de organizar y encubrir mediante una fachada legal toda esta organización delictiva y logran la impunidad frente a los delitos.
Pero frente a ello, tenemos que ante esta nueva realidad delictiva, este índice, estas modalidades que se están produciendo en nuestro país, también la legislación penal y procesal tiene que avanzar. Antiguamente, el sistema clásico penal decía lo siguiente: si has cometido un delito, eres responsable. Y dentro de esa legislación, si uno colaboraba diciendo la verdad, no lo liberaban de la responsabilidad, pero eso motivaba una atenuación de pena. Pero imaginemos que utilicemos ese sistema clásico de confesión sincera para estos nuevos delitos. Por ejemplo, atrapemos a un miembro de la organización de estas bandas criminales que tienen fachadas legales o fachadas encubiertas y le digamos nosotros lo siguiente: señores, si ustedes colaboran, nosotros no vamos a poderlo liberar de la pena, pero vamos a ser más benignos en la pena, reduciéndole la pena de prisión de 8 a 6 años. ¿La persona va a tener la voluntad de colaborar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hay un incentivo y más bien corre el riesgo su vida si es que brinda esa información tan privilegiada en la cual se puede neutralizar a toda la organización delictiva. Entonces, frente a ello, ¿qué podemos hacer? Surge esta institución de la colaboración eficaz, por la cual la negociación es la siguiente: yo te brindo información, tú también dame algo a cambio. Algo que se conoce en técnicas de comunicación, como es la programación neurolingüística, es que cuando tú ofrezcas algo, tú tienes que, a cambio, brindar un beneficio que guarde la equidad. Siempre busques una estrategia de ganar-ganar. Por ejemplo, en el sistema clásico que hemos conversado, bríndame la información y yo voy a atenuar la pena. Es una estrategia de ganar-perder. Pero bajo este esquema de colaboración eficaz, bríndame información para neutralizar toda la red criminal. Yo a cambio te voy a inclusive convertir de acusado a testigo. ¿Qué estrategia es? Una estrategia de ganar-ganar, en la cual ambos se van a sentir comprometidos en brindar la información y lograr de que la persona que brinde la información sea protegida tanto de la persecución penal como de la revancha de la organización delictiva. Este crimen organizado siempre se aprovecha de la normatividad débil, que significa de que siempre ellos ven los vacíos que hay en la ley para aprovechar y construir fachadas legales para eludir la responsabilidad penal. Pongamos, ¿no? Hipotéticamente, una organización delictiva que está vinculada con las drogas utiliza, por ejemplo, leyes de offshore que están reconocidas en algunos países para crear empresas ficticias para con ese mecanismo poder lavar dinero. Siempre las organizaciones buscan o se asesoran bien con abogados por los cuales tratan de dar una fachada legal a sus operaciones utilizando la misma ley. Y es por eso de que estas organizaciones muchas veces también quedan impunes. Este crimen organizado va estableciendo redes, va estableciendo enlaces con otros delincuentes y va afianzándose no solamente a nivel nacional, sino a veces a nivel internacional. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Cosa Nostra en Estados Unidos, que estableció un sindicato del crimen que no solamente cubría Nueva York, sino que era una organización criminal que cubría competencias en todos los estados de los Estados Unidos. Frente a ello, ¿cómo podemos luchar contra la impunidad? Los crímenes organizados es una preocupación no solamente, como hemos dicho, nacional, sino internacional. Las redes empiezan a veces en una determinada provincia o estado federal, pero se van extendiendo y no solamente eso, establecen puentes con otros países. La Cosa Nostra, por ejemplo, tenía uno de sus líderes a Lucky Luciano, que una vez expulsado de los Estados Unidos, fue a radicar en Italia y estableció el nexo entre la mafia italiana con la mafia neoyorquina y norteamericana. Los carteles de drogas, por ejemplo, tenemos los carteles de Medellín en su época, en los 80, que era muy poderoso, que tenía conexiones en Nueva York, Florida, en los demás estados de los Estados Unidos, conexiones en Panamá y conexiones en Europa, y establecía una red de criminal internacional. Generalmente, como hemos visto en estos casos, un crimen empieza a nivel local,
trasciende a nivel nacional y posteriormente se internacionaliza. Es por eso que es una preocupación de muchos organismos internacionales de cómo combatir el crimen organizado, porque no es un problema local, sino un problema que se vuelve supranacional. Es por ello que las Naciones Unidas, en la Convención de Naciones Unidas que se celebró en Palermo en el año 2000, estableció la famosa Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, lo cual fue suscrito por más de 124 países miembros de Naciones Unidas, por lo cual se comprometían a establecer una política en común de cómo combatir la delincuencia organizada transnacional. Esa política común, esa política criminal de lucha contra esa delincuencia organizada transnacional giraba principalmente en estos delitos: el blanqueo de dinero, lavado de dinero, la corrupción, que como hemos visto en el caso Gamini. Generalmente la delincuencia busca fachada legal y busca conexiones con gente del gobierno o policía o estadistas para poder montar su fachada legal y lograr su impunidad. O también la responsabilidad de personas jurídicas, como hemos visto, que muchas veces esa fachada legal de esas organizaciones conlleva en constituir personas jurídicas, empresas comerciales, fundaciones, etcétera, para poder lavar ese dinero. Se contemplan muchos mecanismos, como son la extradición, la protección de testigos, que está relacionada con la colaboración eficaz, y las investigaciones conjuntas entre diversos estados. Posteriormente a esta convención auspiciada por Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas también convocó a una conferencia posterior en el año 2003, celebrada en Viena, y se conoce también como la Convención de Viena, en la cual se establecía también o se complementaban políticas adicionales en materia criminal para combatir a esta delincuencia organizada transnacional. Y se establecía estos puntos. 1. Promover y fortalecer las medidas para prevenir y detectar y erradicar en forma eficaz el crimen organizado. 2. Facilitar la cooperación internacional, incluyendo la devolución de productos de corrupción de los países de origen. Por ejemplo, tenemos el caso en esto de lo que pasó a fines de los 90, inicios del 2000, en el cual se establecieron mecanismos de colaboración, por ejemplo, entre el gobierno peruano con el gobierno suizo para extraditar los diversos delitos que se produjeron durante la corrupción del gobierno de la década pasada. Y como tercer y último punto tenemos promover la integridad, la conducta ética y las buenas gestiones de gobierno entre entidades estatales. Como hemos estado conversando, estos crímenes organizados, llámese carteles, como hemos visto los carteles colombianos, las mafias como la familia Gamini, siempre establecían lazos con organismos gubernamentales, conexiones políticas, conexiones policiales, para poder encubrir toda esta organización delictiva o criminal. Como hemos visto hasta ahora, ¿qué se busca con la colaboración eficaz? Estamos hablando de organizaciones delictivas bien asesoradas por buenos abogados que han utilizado la ley para eludir su propia responsabilidad, lo que se conoce como fraude de la ley, y con ello han creado unas fachadas legales perfectas para seguir delinquiendo. ¿Qué hacer frente a esta situación? La colaboración eficaz trata de sacar del anonimato esa organización delictiva, trata de que las mismas personas que están acusadas y que están involucradas en esta organización delictiva aporten la información para desenmascarar a estas organizaciones de fachada y mostrar que ellos son criminales que están generando la impunidad de sus delitos dentro del país. La red de corrupción del crimen organizado generalmente estriba no solamente en lo que es blanqueo de dinero, también tenemos casos de corrupción, y ahora último ha sido preocupación de Naciones Unidas y de muchos organismos internacionales incluir los delitos contra la humanidad. Les pongo un ejemplo. En estos últimos años estamos viendo de que se están descubriendo muchos de los asesinatos o ejecuciones extrajudiciales que aparecieron lamentablemente durante la época de terrorismo. Muchos de esos restos que han sido encontrados han sido gracias a colaboración de muchos ex efectivos policiales o militares
que han brindado colaboración en ese sentido. Esto no es nada nuevo. En otros países, por ejemplo en Sudáfrica, después del régimen del apartheid, mediante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, también muchos acusados fueron policías o militares que fueron acusados de delitos de lesa humanidad por desaparición de personas. Y ellos brindaron información fidedigna a la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica de dónde se encontraban los restos y quiénes fueron los órganos policiales o militares que elaboraron estas tácticas secretas o sucias, y gracias a esa información se pudo establecer cómo era la organización delictiva, cómo era el terrorismo de Estado en Sudáfrica y sobre todo en dónde se encontraban los restos de los cadáveres de las personas fallecidas durante ese régimen del apartheid. Este tema es un tema, como le digo, que ya está trascendiendo internacionalmente, y es por eso que también se ha establecido que estos procedimientos de colaboración eficaz no solamente sean los delitos que se asocian con los que son los delitos de cuello blanco, blanqueo de dinero, delitos económicos o delitos de tráfico ilícito de drogas, sino también delitos que puedan estar relacionados con lo que es terrorismo de Estado, que pueden ser los delitos contra la humanidad. ¿Cuál es el fin de este procedimiento de colaboración eficaz? Como vimos en el caso anterior, cuando estábamos conversando de cómo lo acusaron John Gotti, se estableció, fue de mucha ayuda para poder atrapar a los cabecillas de la organización, para saber cómo se realizaba el delito encubierto y sobre todo cómo se manejaba el dinero ilícito producto de sus actividades delincuenciales. La finalidad en todas las legislaciones tienen lo mismo. ¿Cuáles son? ¿Cómo se realizan los delitos? Tengan en cuenta que estas organizaciones usan fachadas legales para lograr la impunidad de los mismos. ¿Cómo intervinieron determinadas personas? Sobre todo los cabecillas, los líderes de las organizaciones, saberlas atrapar y saber cuál ha sido su rol dentro de la comisión del delito. ¿Qué medios utilizaron en su ejecución? Ahí viene el punto. Establecer cuáles han sido sus lazos de conexión con aparatos del poder político, o también cómo fueron que daban las órdenes para ejecutar los crímenes en materia de investigación. ¿Qué autoridades tuvieron participación? Eso está relacionado también para poder establecer si el crimen organizado tenía nexos con políticos, agentes gubernamentales, funcionarios, para poder facilitar su fachada legal. ¿Y cómo se trató de ocultar la información? Es decir, se trata de ver todo el mecanismo interno, y en otras palabras, la contrainteligencia que utilizaba este crimen organizado para seguir delinquiendo impunemente. ¿Dónde se encuentran los efectos del delito? Muchas veces estos crímenes organizados utilizan los famosos paraísos fiscales, en el cual esconden su dinero y lo lavan. Toda esa información es valiosa para poder recuperar ese dinero. ¿Cómo se pueden recuperar los bienes apropiados? También es un tema también que se brinda dentro de la colaboración eficaz. La finalidad del procedimiento, también que tiene que ver de cómo intervino el sector empresarial o privado en estos delitos. Como hemos conversado, este crimen organizado está relacionado mucho a lo que son los delitos de cuello blanco, es decir, delincuentes que no son el estereotipo que uno asocia, es decir, delincuentes o criminales que son de nivel de instrucción superior, posición económica elevada, personas que son muy respetadas dentro de su sociedad y por lo tanto tienen una imagen dentro de la comunidad que hace que no se pueda sospechar de su crimen. Y es más, una imagen que a veces genera una admiración dentro de la colectividad con respecto a este delincuente de cuello blanco. Para que entiendan este punto, ¿no? Hace años me acuerdo de una película, se llamaba Wall Street, de los 80. En ella se trataba de la vida de un inversionista, Gordon Gekko. Él siempre ganaba miles de millones de dólares y mucho se conocía de él, pero nada claro con respecto a cómo él manejaba la información para poder en su momento invertir o vender las acciones que tenía de las empresas. En la película se ve de que él, junto con un joven, que se podría decir que era su discípulo, Buddy Fox, tratan de comprar las acciones de una compañía aérea. Este Buddy Fox trabajaba
como corredor de bolsas, pero quedó admirado por la habilidad empresarial de Gordon Gekko. Y le brinda información de la empresa, ya que su padre, el padre de este joven, era el jefe del sindicato del transporte aéreo. Entonces, mediante esa información, Gordon Gekko se anima a comprar las acciones de esta compañía aérea. Posteriormente lo pone a su discípulo, a Buddy Fox, como presidente de esta compañía aérea. Y ahí se descubre Buddy Fox que había sido utilizado porque Gordon Gekko lo que quería era canibalizar esa empresa, es decir, lograr la decisión por bloque de esta empresa y desaparecerla. Posteriormente, el FBI estaba haciendo seguimiento a este joven y lo llega a descubrir de que él con Gordon Gekko, había utilizado información ilegal para las operaciones bursátiles. Y entonces ahí se ve de que este joven brinda información, colabora con la fiscalía a cambio de brindarle la información fidedigna de cómo Gordon Gekko realizaba sus operaciones y cómo obtenía información ilegal para realizar sus transacciones comerciales. En la película se ve que, si bien Buddy Fox brinda la información, eso le va a ayudar para atenuar la pena, pero también sirve de un elemento para incriminar a una persona que era considerada un mito dentro de Wall Street, como era Gordon Gekko. Otra finalidad del procedimiento de colaboración eficaz es garantizar el derecho penal premial. ¿En qué consiste esto? En establecer un beneficio a la persona que brinde esta colaboración si esta colaboración logra desbaratar al crimen organizado. Aunque no lo dice la norma, hay que ver un poco la naturaleza. ¿Este beneficio premial que da la colaboración eficaz será para los cabecillas o jefes del grupo de organización? No, porque contra ellos se quiere ir y ese es el objetivo de esta persecución penal. Entonces, ¿contra quién va estos beneficios de colaboración eficaz? Principalmente, como hemos visto en los casos anteriores, tanto el caso de la familia Gambini, el caso de Gordon Gekko y los demás casos que hemos estado viendo en estos ejemplos, generalmente este beneficio da para las personas que están procesadas penalmente y que constituyen, en otras palabras, mandos medios dentro de la organización delictiva. Pero mandos medios que dentro de ese mando saben cómo es la operación delictiva, cómo se utiliza la fachada y saben cómo funciona en forma efectiva esta organización delictiva. Y por lo tanto, siendo mandos medios, hay un equilibrio o una ponderación de manejar su información y de poderlos convertir en testigos y ya no en futuros acusados. Porque imagínense, ¿no?, que se quiera brindar este beneficio premial, de derecho penal premial, de colaboración, al jefe de una organización terrorista. ¿Qué vamos a hacer? Él es el jefe, él es el creador de eso, y encima de eso se le quiera brindar información, sería un poco de un instrumento, se convertiría este instrumento de colaboración eficaz en un instrumento de impunidad. Por eso en la práctica, la naturaleza de estas instituciones que es procedimiento de colaboración eficaz es contra personas que están investigadas penalmente, que pueden ser materia de una acusación de penas, pero dentro de eso son delitos que son delitos leves, son personas de mandos medios dentro de la organización y puede justificarse cambiar a estas personas de acusados a testigos tomando en cuenta el valor o la importancia que tiene esta información para desbaratar a toda la red criminal. Funcionamiento del procedimiento de colaboración eficaz. Pongamos, también cualquier persona acogiéndose a este beneficio va a querer colaborar, pero eso no es el hecho. Cuando se utiliza el procedimiento de colaboración eficaz en el derecho comparado, el testigo tiene que brindar una información no solamente acusar, sino que sea una información corroborable objetivamente. Pongamos, hipotéticamente, una persona dice, sí, yo era el lugarteniente de un jefe de una mafia y este jefe de la mafia ordenó matar, pero no brinda ninguna información que permita corroborar ese hecho. ¿Qué va a aparecer? La defensa de la parte contraria lo va a cuestionar porque va a decir esta es una sindicación interesada y parcializada porque la persona quiere salvarse echando la culpa a otra persona.
¿Cómo combatir esta situación? ¿Cómo lograr que este testigo que brinde la colaboración eficaz realmente sea útil para una persecución penal? La ley 27.378, que regula esta colaboración eficaz y que corrobora también los mismos criterios del Código Procesal Penal, señala que para que pueda lograrse que este testigo brinde una información eficaz en un proceso para desbaratar a los cabecillas o jefes de esta organización delictiva, tiene que ser materia de corroboración. Es decir, la policía tiene que, con el apoyo de la policía, la fiscalía va a tener que corroborar objetivamente que esta declaración tiene pruebas indiciarias o elementos indiciarios que demuestren de que sí es cierto lo que ha dicho este acusado que quiere ser o quiere convertirse en testigo. Tomando en cuenta la valoración de esta información ya verificada, se establecerá la calidad de acuerdo o convenio que haga la fiscalía con esta persona. Este acuerdo que haga la fiscalía con esta persona, o este imputado o este investigado, él se comunicará al juez de investigación preparatoria y él a su vez lo elevará al juez penal, quien podrá corroborar o calificar ese acuerdo. Es decir, no es un acuerdo automático, sino que, como hemos conversado, nuestro sistema procesal penal es un sistema garantista. ¿Qué significa esto? Que el juez no puede decir amén a todo lo que diga el fiscal y el acusado, sino que tiene que verificarlo, controlarlo y calificar si ese acuerdo cumple con los requisitos para poder conceder un beneficio de colaboración eficaz. Las materias de negociación, cómo medir hasta dónde se puede convertir, por ejemplo, un acusado o un investigado en testigo, o darle un beneficio, por ejemplo, de reducción de pena o atenuación en una futura pena. Esto va a depender mucho del grado de información que se brinde y que guarde corroboración con la finalidad del procedimiento. Pongamos, será y de igual valor la información que brinde un investigado, un denunciado, un futuro acusado, una información corroborada que pueda permitir la recuperación de los bienes, será de igual valor a una información que nos diga dónde está el cabecilla y cómo este cabecilla cometía el delito. Yo considero de que valorativamente estas informaciones, si bien son importantes, la información que ayude a descubrir a la organización y cómo funciona ella, tiene para mí mayor peso que la información que brinde el testigo o el futuro investigado con respecto a dónde se encuentran los efectos del delito. Y según eso también se va a variar el tipo de beneficio penal. Por ejemplo, si se logra con esta información desbaratar a toda la organización delictiva, atrapar a sus cabecillas, esta persona, yo en mi opinión personal, poseería una colaboración en sentido de darle un beneficio penal de convertirlo en testigo. Pero, por ejemplo, si esta información ayuda a recuperar los efectos del delito, posiblemente la información no necesariamente va a ser de convertirlo a este investigado en testigo, pero sí posiblemente una pena más atenuada o un mecanismo sustitutivo de la pena, llámese condena condicional o reserva del fallo, etc. Ahora bien, ¿qué pasaría? Y ese es el tema también central, si posterior a la sentencia, el sentenciado quiere brindar la colaboración? La pregunta que tiene que analizar este caso es lo siguiente: ¿esta información ya sentenciado todavía puede ser una información eficaz? Pongamos el siguiente caso. Una persona, uno de los mandos medios, ha sido capturado por delito de tráfico ilícito de drogas. Se le impone una pena de 10 años y está sentenciado. Pero la pregunta es, ¿esta persona sentenciada todavía puede brindar información eficaz? Es un tema de valoración. La legislación permite de que ya una persona ya sentenciada puede coordinar un convenio con la Fiscalía y la Fiscalía corroborar su información. Si esa información a un sentenciado todavía es útil para poder desbaratar a toda la organización delictiva, pongamos esta persona, como hemos conversado, es una persona que ha sido sentenciada por tráfico ilícito de drogas, pero su información corroborada con la policía ha podido descubrir a la mafia, a la organización delictiva del tráfico ilícito de drogas
aún siendo sentenciado, esa información es eficaz y por lo tanto sí procede el procedimiento de colaboración eficaz. Pero estábamos conversando de una persona que ya ha sido sentenciada. ¿Cómo actuará la ley frente a esta persona? Porque ya ha sido acusada, sentenciada, ya está cosa juzgada su situación jurídica. Frente a ello, la norma contempla de que puede haber también un convenio de colaboración entre el fiscal con esta persona sentenciada y frente a ello, el juez de investigación preparatoria fijará los términos donde podrá conceder la remisión de la pena, es decir, el perdón de la pena, eximirle de toda pena, o medidas sustitutivas de pena como es la suspensión de la ejecución de la pena o la liberación condicional o cambiarle la pena por prestación de servicios. Todos esos beneficios, como le digo, van a depender sobre el valor o la importancia que tenga esa información, ya sea en desbaratar la organización o brindar algunas informaciones de dónde qué ha pasado con el objeto del delito o dónde se encuentran los efectos del delito. Asimismo, con la ley 27.378 se ha contemplado que el procedimiento de colaboración eficaz también sea útil no solamente para los delitos de criminalidad organizada, llámese, como hemos conversado, blanqueo de dinero, tráfico ilícito de drogas y demás delitos conexos, sino también delitos relacionados con delitos contra los derechos humanos. Esto está relacionado con terrorismo de Estado u organizaciones terroristas, como el caso de, pongamos en Colombia, estas organizaciones terroristas que la policía a veces atrapa a uno de los mandos medios y ellos brindan información para saber dónde se encuentran los rehenes que están siendo retenidos por estas organizaciones terroristas. Aparte, se ha creado, mediante ley 29.542, se ha contemplado también el procedimiento de colaboración para infracciones o ilícitos cometidos dentro de la administración pública, permitiéndose a cualquier ciudadano o a cualquier funcionario público denunciar y brindar colaboración eficaz sobre cualquier acto de corruptela que se cometa dentro de los delitos contra la administración pública. La ley 29.542 es dada por el Congreso, también tiene la ventaja actualmente de contemplar también el procedimiento de colaboración eficaz, no solamente para los delitos que van a ser juzgados en procesos penales, sino también cualquier acto de corruptela realizado dentro de la administración pública, facultando a cualquier ciudadano e inclusive funcionarios o servidores públicos que brinden información sobre algunos actos irregulares o ilegales que cometan funcionarios públicos, que sean relacionados con lo que es corrupción. Sobre este punto es interesante porque tengan en cuenta que gracias a la inversión nacional, ahorita las partidas presupuestales tanto de los órganos de gobierno central como los de los gobiernos regionales y locales se han acrecentado enormemente, pero muchas veces nosotros vemos en los medios de comunicación de que hay denuncias de que las gestiones gubernamentales de estos órganos de gobierno no son eficaces o que a veces se gasta mucho dinero en obras que a veces no representan el valor real. Frente a estas situaciones, que muchas veces también sucede y que lo cometen funcionarios que conocen el ordenamiento interno para poder encubrir estos ilícitos, es que se ha contemplado esta ley que faculta a estos funcionarios o a cualquier ciudadano poder denunciar y brindarse una colaboración eficaz a este funcionario si es que denuncia a otro jefe superior sobre algunos actos ilegales o corrupción cometida dentro de su administración pública. Lo que sí, esta ley señala algunas atingencias. ¿Por qué? Vamos a poner la siguiente situación que pasó hace varios años. Una persona estaba candidateando para un cargo público, estaba siendo evaluado por el Congreso, tenía bastantes opciones de poder ser elegido en un cargo público dentro de un organismo constitucional autónomo, pero en ese momento es atrapado, o mejor dicho, detenido por la policía, por un supuesto involucramiento de un delito de tráfico de terrenos. Esta persona es detenida y al ser detenida se genera un escándalo mediático. Durante el tiempo de detención que duró varios meses, el Congreso eligió a otro candidato dentro de ese órgano constitucional autónomo. Posteriormente, esta persona sale liberada y se demuestra de que todo había sido un complot para
neutralizarlo como un futuro candidato. Al final el daño se había vuelto irreparable. Frente a esa situación, que muchas veces sucede, en lo cual hay competencias, rivalidades para ser designado en cargos públicos y sobre todo cargos de confianza, muchas veces se estila de que los rivales a esos cargos públicos o puestos de confianza a veces traman falsas imputaciones para manchar el prestigio o la imagen o la credibilidad del opositor o el candidato que es opositor a él, destruirlo y con eso, aunque después se levante o se recupere su imagen, ya perdió el puesto en materia de competencia. Frente a ello, la ley 29.542 establece que tiene que haber verificación y si después de verificar este hecho se demuestra que ha sido una falsa imputación, que ha habido una actitud dolosa del denunciante de querer desprestigiar, en este caso será pasible de una sanción no mayor de 5 unidades impositivas tributarias, que va a ser supervisada por la Contraloría General de la República. La ley, como les digo, busca combatir también esta ley, la criminalidad organizada, pero también quiere evitar de que haya un exceso o un abuso o un fraude de la ley, que sea más bien este instrumento para destruir la honra injustamente de una persona que está candidateando un puesto, que generalmente, como hemos conversado, ya sucedió años pasados. En conclusión, ¿qué podemos decir ante el procedimiento de colaboración eficaz? ¿Procederá para delitos de hurto, de robo u homicidio? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esos son delitos cometidos a título individual, en los cuales no hay una mafia o una red de corrupción o una red organizada de crímenes realizados por una organización ilegal, nacional o internacional. ¿Contra qué tipo de crímenes va este proceso de colaboración eficaz? Va contra crímenes organizados, que ya no solamente tienen un ámbito local, sino un ámbito nacional y en muchos casos, la mayoría, vuelvo a reiterar, crímenes que tienen lazos o enlaces internacionales. ¿Contra quiénes va esto? Va generalmente contra los jefes o cabecillas y también va contra sus organizaciones de fachadas para poder descubrir cuál ha sido las fachadas encubiertas que utilizaron y cómo lavaron sus delitos o efectos del delito. ¿Quiénes pueden acogerse a este beneficio? Como yo les estaba comentando, la ley no lo dice de manera expresa, pero este tipo de beneficio de colaboración eficaz se dan para personas que están dentro de la red criminal, pero que cometen delitos menores o que forman parte de la organización, pero mandos medios, pero su participación en esa organización brinda una información fidedigna de cómo se monta y cómo se esconde estas organizaciones delictivas transnacionales. Muy bien. ¿Es beneficioso esto? Sí, es muy beneficioso, porque tengan en cuenta, no estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de delitos que tienen conexiones políticas, conexiones en algunos casos gubernamentales y conexiones de poder económico que hace que sea muy difícil conseguir pruebas. Algunas personas cuestionan, para terminar este punto, que dicen que este procedimiento de colaboración eficaz está violando lo que es la persecución que tiene el Estado con respecto al delito, porque algunas personas que son investigadas y que han cometido delitos, se les convierte en testigos gracias a la información que dan. Pero tenemos que ver que estamos hablando de una nueva modalidad criminal que hace unos 30 o 40 años no existía y de los cuales anteriormente no había una lucha eficaz y frontal contra esta red de criminal organizada. Y estamos ante nuevos tiempos, y ante nuevos tiempos las leyes también tienen que cambiar y adecuarse a esta nueva realidad social. Tenemos que ver en cuenta que ahora en materia penal ya no hay la estrategia ganar-perder, sino una estrategia ganar-ganar. Y en este caso la Fiscalía tiene que negociar si es que quiere agarrar al pez más gordo, que son los cabecillas de estas organizaciones delictivas. Muchas gracias.